Queridos amigos, iniciamos con la palabra del Señor. Hoy en este domingo, 15 de junio, estamos celebrando esta gran solemnidad de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra del Señor viene del libro del Proverbio, capítulo 8, 22 al 31. Dice la sabiduría de Dios: el Señor me creó como primicia de sus caminos, antes de sus obras, desde siempre. Yo fui formada desde la eternidad, desde el comienzo, antes de los orígenes de la tierra. Yo nací cuando no existían los abismos, cuando no había fuentes de aguas caudalosas. Antes que fueran cimentadas las montañas, antes que las colinas, yo nací, cuando Él no había hecho aún la tierra, ni los espacios, ni los primeros elementos del mundo. Cuando Él afianzaba el cielo, yo estaba allí. Cuando trazaba el horizonte sobre el océano, cuando condensaba las nubes en lo alto, cuando infundía poder a las fuentes del océano, cuando fijaba su límite al mar para que sus aguas no desbordaran, cuando afirmaba los cimientos de la tierra. Yo estaba allí. Queridos amigos, este libro de los Proverbios justamente nos está hablando de esta sabiduría de Dios y al mismo tiempo nos puede llevar también al pensamiento de lo que es la preexistencia. Dios Padre, Dios Hijo, y ciertamente que es el Espíritu del Señor que actúa en el corazón del Hijo, el Espíritu de Dios, que también hoy actúa en nosotros. Es tan interesante conocer, saber en esta reflexión teológica cómo el Señor nos está hablando de ese gran amor que tiene para cada uno de nosotros. Incluso después muchos de los profetas, la palabra de Dios nos irá enseñando y nos irá diciendo, ya el Señor que nos ha formado incluso antes de que nosotros seamos engendrados en el seno de nuestra propia madre. Esto quiere decir, queridos amigos, que en el plan de salvación, en el plan de Dios, podemos sentir el amor del Padre, el amor del Hijo que nos redime sobre todo y que nos saca del pecado, porque estamos en este plan de salvación, siempre de llegar a la dignidad y a la realización. Y sobre todo, la fuerza del Espíritu Santo que trabaja hoy en nuestro corazón para que también nosotros seamos los otros Cristos, es decir, los que construyen el reino de Dios en el mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.